Mi nombre es Mónica Mesa y estoy a cargo de las capacitaciones de peluquería. A lo largo del mes de agosto y septiembre tendremos una serie de encuentros en donde haremos un recorrido por los primeros pasos de los peluqueros. Hoy comenzaremos hablando sobre los elementos de la peluquería, partes y división de la cabeza, estructura capilar y al final te enseño la primera técnica de trenza, de las muchas que veremos. Vamos a conocer la trenza mariposa. Si tenés alguna duda puedes dejarla en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete al canal así no te perderás ninguna de las clases. ¿Empezamos? Elementos de la peluquería. En primer lugar tenemos a la tijera. La tijera va a ser una extensión de nuestra mano, por eso vamos a conocer todas sus partes. Tenemos los ojos, uno es móvil y el otro es fijo. En el ojo fijo vamos a encontrar la ceja de apoyo, ¿sí? En la mayoría de las tijeras, en otros no lo tienen, pero la ceja de apoyo es para que el dedo meñique repose sobre ese sector. Tenemos el vástago impide que choquen violentamente los ojos. Luego vamos a encontrar el pivote o tornillo, este siempre debe estar bastante ajustado de manera que la tijera no se abra con facilidad. Y tenemos las dos hojas, una va a ser móvil y la otra es fija. Por ende vamos a tener la punta fija y la punta móvil. Del lado interno vamos a encontrar los filos cortantes. En cuanto a los filos de las tijeras de corte, nos encontramos con las tijeras microdentadas y las filo de navaja. A simple vista es bastante complicado diferenciarlas, por eso les recomiendo que cuando vayan a comprarla le pregunten al vendedor el tipo de tijeras que tiene para ofrecernos, pero la diferencia es que la microdentada tiene uno o dos filos de sus hojas que tienen acabado de manera similar al de una sierra. Son unos pequeños detalles, es bastante complicado de verlos a simple vista, pero si la vemos muy en detalle vamos a notar que en la hoja vamos a ver unas pequeñas grietas. Lo que hace este tipo de tijera es tener más agarre en el corte, por eso resulta ideal, por ejemplo, para los tipos de corte tipo carré. En cambio, las filo de navaja, como su nombre lo indican, simulan una hoja de navaja. Por ende el corte va a ser más limpio y se puede deslizar sin tironear el cabello. A mis estudiantes siempre les aconsejo que comiencen con una microdentada, ya que con la filo de navaja es mucho más fácil cortarse. Con la microdentada también, pero no corta tan en profundidad como la filo de navaja. Por eso para utilizar ese tipo de tijeras necesitamos tener un poquitito más de experiencia para evitar accidentes. En cuanto al tamaño, sepan que dependiendo la marca van a encontrar entre 4 pulgadas y 8. También esto es de acuerdo a la comodidad de cada peluquero. A mis estudiantes les aconsejo que comiencen con una 5.5, que resulta el tamaño ideal para aprender a utilizarla. En peluquería también utilizamos otro tipo de tijera, como las de entresacar y la de pulir. Muchas veces suelen confundirla, pero la diferencia radica en que la de entresacar tiene dientecitos de los dos lados, mientras que la de pulir de un lado tiene un filo normal como de la tijera de corte y del otro lado tiene dientitos. Estas se utilizan para quitar volumen, en el caso de la de entresacar. También se la conoce como tijera para degrafilar. Se utiliza para quitar el volumen del cabello, mientras que la de pulir la vamos a utilizar para quitar la raya que muchas veces se marca cuando utilizamos la máquina de corte y tijera. Cuando usamos combinadas estas técnicas probablemente nos quede marcado y debemos usar esta tijera de pulir para ir borrando esa línea. Otro tipo de tijera que utilizamos en peluquería para hacer cortes extravagantes es la de cocodrilo. Esta saca como un 50% de cabello, mientras que la de pulir saca entre un 25 y un 30% y la de entresacar retira un 20 o un 25% del cabello.
También en peluquería vamos a utilizar para ciertos cortes navaja y navajín, como los que observamos acá. Algunos pueden intercambiar los filos de entresacados como los que vemos acá con este peinecito, o también podemos poner el filo tradicional. En el caso de los cortes súper cortitos, vamos a utilizar máquina con cuchilla intercambiables. Es importante aclarar que si bien el número más bajo es la 0, siempre quedan unos milímetros de pelitos. Por eso es que existe la patillera y la afeitadora. Con esto vamos a lograr que el corte quede completamente pegadito a la piel. Ahora vamos a ver los esterilizadores de peluquería. Se van a encontrar con distintos modelos, ya sea con luz ultravioleta o cuarzo. La finalidad es desinfectar nuestras herramientas. Por acá tenemos a los secadores de cabello. Del lado izquierdo tenemos al secador de pie y del lado derecho tenemos el secador de mano profesional. En este caso tiene dos boquillas y un difusor. El difusor sirve para secar los rulos. Acá tenemos un climazón, una lámpara infrarroja. Estos aparatos en general sirven para acelerar los procesos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una tintura funciona en 30-35 minutos, con esto lo voy a poder realizar a la mitad del tiempo. También sirve para las decoloraciones o los tipos de trabajos que requieren mucho tiempo en la peluquería y yo quisiera acelerar ese proceso. Es importante que sepan que este artefacto no se puede utilizar en todos los tipos de cabellos. Los vamos a utilizar con pelos que estén medianamente fuertes, porque si nosotros lo utilizamos en un cabello que está demasiado poroso, corremos el riesgo de que se corte ese pelo, porque al acelerar el proceso también el daño será mayor. Luego tenemos el Vaporior. Este elemento lo vamos a utilizar únicamente para hacer baños de crema. Nos va a aportar, como el nombre lo indica, vapor. Entonces, la diferencia con el climazón es que el climazón da calor seco, mientras el Vaporior va a dar calor húmedo. Entonces, esto va a ayudar a que los baños de crema y las nutriciones penetren en profundidad. Un clásico de la peluquería, vamos a utilizar plancha para hacer lisos y para hacer rulos, y también vamos a utilizar bucleras. Bucleras hay de distintos tamaños. Dependiendo del grosor que queremos lograr, es el tamaño que vamos a utilizar. Indispensable contar con peines. Vamos a utilizar el ancho para desenredar. Después tenemos los peines de cortes que vienen de distintos tamaños. Y tenemos los peines de cola, que vamos a encontrar algunos que tienen la cola de metal y otros la cola plástica. Los de cola de metal generalmente los vamos a utilizar para hacer mechas. En cuanto a los cepillos, tenemos los arañas, que son estos que tienen las cerdas recubiertas con bolitas. Y después tenemos los de brushing, tenemos los térmicos y los de madera. Sería ideal que un principiante comience a hacer brushing con los de madera, ya que estos son un poquito más difícil de utilizarlos. Y cuando uno se acostumbra a los térmicos, difícilmente pueda lograr con los de madera. Pero los de madera dejan otro acabado en el cabello, lo dejan mucho más brilloso y sedoso por sus cerdas naturales. En cambio, con los térmicos lo que vamos a adquirir es velocidad. Al ser su material un compuesto térmico, va a calentar mucho más rápido, por ende la forma va a tomar más rápido, pero el cabello también se daña más rápido. Indispensable para el curso de peluquería es contar con una cabeza de práctica. Vamos a encontrar que hay distintos materiales, pueden ser natural o sintética. Estas siguen cuidados distintos. La que son sintéticas, por ejemplo, deben lavarse con jabón líquido y usar un suavizante tipo Vívere para peinarlas. En cambio, a las que son de cabello natural les daremos un lavado con shampoo y acondicionador. Las sintéticas no deberían exponerse al calor, mientras que las de pelo natural pueden utilizarse secador, plancha, buclera, incluso hacerse color. Muchos piensan que la compra de la cabeza de práctica resulta innecesaria, pero si supieran lo importante que es
practicar, practicar y practicar. Y con este elemento nos da la posibilidad de practicar en casa. Los profes siempre decimos que peluquería no son gastos los que se hacen, sino que es una inversión, ya que luego lo van a recuperar trabajando. Acá tenemos el kit de tintura, que consta en paleta para hacer mechas junto con el papel de aluminio. Vamos a utilizar un gorro, preferentemente de látex, los que son descartables. Vamos a utilizar una jarra medidora. Vamos a usar pincel, bols, guante y una capa especial para color. En cuanto a los pinceles, es recomendable que tengan al menos 3. Uno para los colores claros, tipo rubios, otros para los rojos y otros para los colores oscuros. Luego tenemos los accesorios. Vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer peinados recogidos, este cepillo de cerdas naturales. Vamos a utilizar invisibles. En este caso vemos largos, pero también vienen cortos, rubios y oscuros. Vamos a usar gomitas de silicona, banditas elásticas, el asistente móvil. Vamos a utilizar ruleros y la redecilla que va a cubrir los ruleros. Vamos a utilizar abiertitas, que muchas veces las confundimos con los invisibles, pero es otro tipo de horquilla que nosotros usamos para los peinados que no son tan estructurados. Pinzas separadoras, espejo de manos, picos de aluminio. Vamos a utilizar bigudí. Al lado pueden ver que están los papeles vegetales que vamos a usar para las permanentes con los bigudíes y los boomerang. Vamos a utilizar un cepillo sacapelo. En este caso vemos uno que tiene la talquera incluida. Vamos a utilizar el botoncito para desprender el talco y pasarlo por el cuello del cliente para desprender todos los pelitos mojados. Vamos a utilizar una capa de corte. Estamos viendo unas donas que vamos a utilizar para algunos peinados recogidos, toalla y rociador. Como peluqueros debemos conocer los 8 huesos del cráneo. Estos son el occipital. Tenemos 2 temporales, 2 parietales, un frontal, un esfenoide y un etmoides. En el gráfico van a encontrar 2 maneras de dividirlas, las 2 están bien, pero como les adelanté en el video anterior, cada maestro tiene su librito. Esto quiere decir que pueden encontrar, según los maestros, distintos tipos de divisiones. Lo importante es que las puedas ubicar. Vamos a encontrar en la primera imagen que divide en la sección anterior y posterior. Estas están divididas por una línea que comúnmente decimos que es de oreja a oreja. Y la línea occipital nos va a dividir lo que es la nuca alta de baja. Los laterales vamos a llamar lateral izquierdo y derecho. En la zona más arriba vamos a encontrar la coronilla y en la parte de la frente vamos a encontrar el área del flequillo. En peluquería vamos a utilizar distintos tipos de líneas. Por ejemplo, vamos a encontrar las horizontales, las verticales, las cóncavas, las convexas, la diagonal anterior y la diagonal posterior. Según el corte, lo que querramos hacer es la línea que vamos a utilizar. Es muy importante que las memorices. Anatomía del cabello. El cabello es un material increíble que, aunque está biológicamente muerto, tiene vida propia. Para entenderlo hay que conocer su compleja estructura. El pelo se aloja en una depresión de la piel llamada folículo piloso y se divide en 2 partes, raíz y tallo. La raíz nace en el bulbo capilar, un hueco central en donde se alberga la papila dérmica. Es la que alimenta al pelo a través de los vasos sanguíneos. El tallo es la parte principal del cabello. Está formado por 3 partes concéntricas, cutícula, córtex y médula. La papila está acompañada de vasos sanguíneos que alimentan y producen el crecimiento del cabello, terminaciones nerviosas, le dan sensibilidad, dolor, placer, frío, calor, músculo erector. Ante algunas emociones hace que el pelo se erice. Glándula sebácea, producen sebo. Glándulas sudorípadas, producen sudor. Las glándulas sudorípada y sebácea forman el manto hidrolipídico, que otorga brillo y protección en el cuero cabelludo y el largo del cabello. Capas del cabello. El cabello está formado por 3 capas, la médula, la corteza y la cutícula. Médula es el eje central del cabello.
pudiendo desaparecer hacia las puntas, dado que se estrecha, contiene la información genética. Corteza es la de mayor importancia, dado que en ella se efectúan los cambios de color. Está compuesta por células alargadas que tienen color, es decir, pigmentos granulados o difusos que determinan el color y reflejo de cada cabellera. Pigmentos granulados van del color moreno hasta el rojo oscuro, los pigmentos difusos van del rojo claro al amarillo pálido. La ausencia de color se llama cana. Acá podemos ver las distintas concentraciones de pigmentos granulados o difusos dependiendo del color natural. Es notorio que cuando somos niños tenemos el cabello más claro y a medida que crecemos este se oscurece. Es muy probable que hayas tenido el cabello con reflejos rojizos o rubios, sobre todo podemos verlo en el sol. Lo que sucede es que estos pigmentos maduran a través de los años, luego se vuelven naranja, amarillo, hasta que pierden su concentración de color. Cutícula, capa que recubre a la corteza. Está formada por células planas, en forma de escamas. Es la capa que vemos a simple vista. Cuanto más sellada esté la cutícula, lo vamos a ver más suave y brilloso. En cambio, cuando está abierta o semiabierta, lo notamos áspero, opaco y se enrieda. Lo sé, mucha información por hoy, pero es importante que estos conceptos tan básicos estén incorporados para ser un buen peluquero. Te recomiendo que tomes nota de lo que vimos y lo repases semanalmente, hasta que lo entiendas con claridad. Sobre el final vamos a ver la primera de las tantas trenzas que veremos, mariposa. Aclaración importante, tenemos que tener presente que existen dos tipos de trenza que usaremos con frecuencia, la francesa y la relieve. A simple vista pueden confundirse, pero cuando las vemos cargadas vemos que una queda escondida mientras la relieve sobresale. Probablemente la escondida o francesa la sepas hacer, ya que es la más clásica. Se obtiene partiendo de una mecha que dividimos en tres y la técnica consiste en cruzar las mechas laterales al centro, en este caso por arriba. Tomo la mecha izquierda y la cruzo al centro. Tomo la mecha derecha y la cruzo al centro. Si no la sabías hacer, te recomiendo que la practiques sin carga hasta que domines la técnica. Una vez que te sea sencillo hacerla, vamos a aprender a cargarlas. Para esto resulta ideal la trenza mariposa. Vamos a dividir el cabello al centro y tomamos una sección de la parte frontal. Realizamos la técnica francesa. Te recomiendo que observes con atención la posición de los dedos de la mano. A la hora de cruzar la mecha derecha, en este caso, vamos a tomar la carga. El otro lado va a pasar. Acá vemos cómo queda la carga bastante suelta y la trenza en el contorno. Ahora vamos a tomar este lado. Intentaré mostrarle la posición de los dedos, que esto resulta fundamental.
Coméntenme si les sale la técnica o si tenemos que volver a repasarla. Quiero ver muchos trabajos que me manden. Los espero el próximo miércoles con un nuevo contenido.